En el tribunal abarrotado, el juez intocable mostraba su risa arrogante mientras aplastaba a todos con su poder incuestionable. Fue entonces cuando una niña se levantó, caminó con calma hacia él y con voz firme declaró: «Si vuelves a mentir, no volverás a caminar». El juez soltó una carcajada burlona, pero instantes después, la risa murió en sus labios cuando sus piernas simplemente dejaron de responder. El tribunal estaba sumido en un silencio casi religioso, y en el centro de él, implacable, estaba el juez Alberto. El hombre era una muralla de frialdad, mirada de piedra, postura erguida, voz firme y sin calor humano. No había titubeo en sus sentencias. Las pronunciaba como quien hojea un libro en el parque, ajeno al drama que destrozaba vidas. Para Alberto, cada acusado no era más que una pieza en un tablero de ajedrez, movida y sacrificada según su conveniencia. El abogado frente a él temblaba visiblemente, y el acusado, con la cabeza gacha, parecía querer desaparecer bajo su propia sombra. «El acusado es condenado a 20 años sin derecho a apelación», dijo Alberto, la voz seca, sin ningún matiz. Podría estar hablando del clima, tal era la indiferencia. El golpe del mazo de madera resonó y perforó el aire, sellando el destino de uno más. «Próximo caso», ordenó, sin mirar a nadie en particular. Ninguna ceja arqueada, ninguna pausa dramática. Solo la eficiencia fría de quien ya ha destruido demasiados destinos para importarle. Hasta los abogados más osados sabían que discutir con él era cavar su propia ruina. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a desafiarlo. El silencio denso fue roto por un sonido inesperado. Las puertas del tribunal se abrieron con un estruendo que resonó en las paredes de madera. Cabezas se giraron casi al mismo tiempo y un murmullo recorrió las filas. Por el pasillo central, una niña negra de cabello recogido en pequeños moños caminaba con pasos cortos, pero firmes. Su expresión llevaba una determinación que contrastaba con la delicadeza de su edad. Sus pequeñas manos estaban cerradas, y sus ojos, fijos en el juez, ignoraban el peso del ambiente. Alberto la observó acercarse, con una ceja arqueada. «¿Quién permitió su entrada?», preguntó, sin levantarse, pero con una voz que cortaba como el acero. El ujier dudó, y la niña siguió caminando como si la pregunta ni siquiera fuera para ella. «Detente donde estás, niña», ordenó el juez. «Este no es lugar para juegos». «No es un juego», respondió ella sin detenerse. «Estás interrumpiendo una audiencia oficial», replicó él más duro. «¿Sabes lo que eso significa? Significa que usted va a tomar otra decisión equivocada, como hizo con ese hombre de ahí», dijo señalando al acusado. Un murmullo recorrió al público. Alberto se inclinó hacia adelante, mirándola fijamente. «Yo decido el destino de hombres y mujeres en esta sala todos los días. Mi palabra es absoluta». «¿Absoluta para quién?», replicó la niña firme. «¿Para los culpables que usted libera? ¿Para los inocentes que usted encarcela?». El juez apretó los labios sosteniendo la mirada. «Yo aplico la ley, y la ley no tiembla ante provocaciones infantiles. La ley que usted aplica no es justa», dijo ella, alzando un poco la voz. «Es su ley, hecha de sus elecciones». Un silencio espeso cayó sobre la sala. Todos observaban aquel intercambio imposible de imaginar. El abogado había olvidado el caso. El acusado levantó el rostro por primera vez. Alberto se recostó en la silla, con una sonrisa cargada de desdén. «Eres valiente, pero no eres más que una niña, y las amenazas de cualquier niña no me van a intimidar. Vuelve a la escuela y aprende que aquí solo mi palabra importa». La niña, entonces, dio un paso al frente, mirándolo de abajo hacia arriba, con una firmeza que silenció incluso los susurros del fondo. «Si sigue mintiendo, nunca volverá a caminar». Él rió, una risa breve, pero cargada de desprecio, como si aquella frase fuera solo una tontería sin peso. Sin embargo, había algo en la forma en que ella lo miraba que parecía atravesar su máscara de autoridad,
algo que, aunque no quisiera admitirlo, no podía ignorar. La sala aún estaba impregnada con el eco de la última frase de la niña, pero ella no retrocedió ni un paso. Dio otro, como quien avanza para el golpe final. Su mirada era firme, sin una gota de miedo. ¿Y sabe por qué miente, juez Alberto? Comenzó, con una voz clara como campana. Porque es corrupto, porque vende sentencias como si fueran mercancía en el mercado, porque libera criminales peligrosos a cambio de sobres abultados, llenos de dinero sucio. El público contuvo la respiración, como si las palabras tuvieran peso físico, aplastando el silencio. Usted encarceló a inocentes para proteger a sus amigos poderosos y destruyó familias solo para mostrar que tenía poder. El rostro de Alberto empezó a cambiar. La mandíbula, antes inmóvil como piedra, ahora se contraía. Las fosas nasales se ensanchaban como si quisieran escupir fuego. ¿Cómo se atreve? Su voz grave sonó más densa que de costumbre. Son acusaciones infundadas, mentiras descaradas que... Se detuvo por un segundo, dándose cuenta de que todos lo observaban, atentos no solo a la respuesta, sino al sutil malestar que empezaba a sentir. No sabes de lo que hablas, niña. No tienes idea de cómo funciona la ley. Sé exactamente cómo funciona su ley, replicó ella sin titubear. La ley que cambia según cuánto dinero pongan sobre su mesa y según quién esté sentado frente a usted. Basta, gritó Alberto, golpeando la mesa con tanta fuerza que el sonido reverberó en las paredes de madera. No voy a permitir que me falten al respeto en este tribunal. La autoridad aún estaba allí, pero su tono sonaba menos firme. Te voy a mandar a sacar de aquí de inmediato, y si continúas con esas acusaciones, serás procesada por desacato. Puede intentarlo, dijo la niña cruzando los brazos y sin apartar la mirada. Pero antes, mire a los ojos de todos aquí y diga que nunca aceptó un soborno. Diga que nunca condenó a un inocente. Diga que su conciencia está limpia. Él se inclinó hacia adelante, decidido a levantarse y aplastar aquella afrenta con la presencia física que durante años había intimidado a acusados y abogados. Pero, al empujar los brazos contra la silla, un escalofrío helado empezó en los pies y subió por las piernas como una ola congelante. Intentó erguirse. Nada. El corazón se aceleró y una fina capa de sudor frío cubrió su frente. Probó de nuevo con más fuerza, pero la verdad estalló dentro de él como un grito. «¡Mis piernas! ¡No se mueven!». La voz le tembló, traicionando su incredulidad. «No siento mis piernas». La sala reaccionó como si hubiera presenciado un milagro al revés. El abogado abrió los ojos de par en par. El acusado se echó hacia atrás en la silla. Varias personas se levantaron instintivamente. Susurros y exclamaciones se propagaron como pólvora. «¡Llamen a un médico!», gritó alguien del público. El ujier corrió hasta Alberto, que estaba pálido como la cera, intentando contener su propio pánico. La sesión fue interrumpida apresuradamente. El mazo golpeó con un temblor y el presidente del tribunal ordenó que todos abandonaran la sala de inmediato. Pero nadie quería irse. Todos sabían que habían presenciado algo que pasaría a la historia. Lo que ocurrió ese día no se quedó entre las paredes de la corte. Antes de que llegara la noche, los noticieros ya repetían la escena una y otra vez. El temido juez Alberto, paralizado, con el rostro cargado de miedo. La repercusión fue instantánea. Expertos empezaron a debatir si aquello era un problema de salud o algo más misterioso. Los titulares estampaban frases como «La maldición de Alberto», «Justicia divina» o «Coincidencia médica». Las autoridades no tardaron en actuar. En menos de 48 horas se abrió una investigación. Computadoras, documentos, grabaciones de audio. Todo fue revisado. Lo que encontraron dejó a la nación sin aliento. Decenas de pruebas de corrupción, sobornos registrados, transferencias sospechosas a cuentas en el extranjero, mensajes comprometedores con políticos y empresarios influyentes.
Había nombres de peso implicados, y cada revelación parecía un golpe más duro que el anterior. La prensa hizo su agosto. Reporteros acamparon frente a su casa, helicópteros sobrevolaban la ciudad, comentaristas debatían hasta la madrugada, palabras como vergüenza, traición y escándalos sin precedentes aparecían junto a su rostro en todas las pantallas. Hasta que, pocos días después, llegó el desenlace. Las cámaras captaron el momento en que Alberto, ya apartado del cargo, fue sacado de su mansión esposado entre abucheos y gritos de ladrón y corrupto. El sonido metálico de las esposas cerrándose parecía sellar no solo su destino, sino también el inicio de algo que jamás imaginó enfrentar. Las rejas de la prisión se cerraron detrás de Alberto con un sonido metálico que parecía marcar el punto final de una vida y el inicio de otra, completamente distinta e indeseada. El hombre que un día dictó el destino de cientos, ahora avanzaba lentamente por el estrecho pasillo, sentado en una silla de ruedas oxidada e inestable. Cada paso que daban los guardias a su alrededor era un recordatorio cruel de su nueva condición. Desde aquel día en el tribunal, sus piernas se habían convertido en un peso muerto, inútil, y ninguna consulta médica había logrado explicar la razón. Era como si su propio cuerpo hubiera decidido por cuenta propia castigarlo. Los primeros días fueron un descenso forzado al mundo que antes controlaba a distancia, desde lo alto de un estrado. Las celdas sucias, el olor ácido de moho mezclado con sudor, el ruido constante de voces y metal. Allí, nadie lo llamaba su señoría. Para muchos, él era simplemente el corrupto del traje caro, que finalmente pagaba por lo que había hecho. La mirada de algunos reclusos era de odio puro, la de otros de satisfacción vengativa. El antiguo poder que llevaba en la voz ya no valía nada dentro de esos muros. Las noches eran las peores. Encerrado en una celda fría, acostado en una cama estrecha con un colchón delgado, Alberto miraba al techo con la mente ardiendo. Los gritos ocasionales de peleas en el patio resonaban hasta la madrugada. Cada ruido cercano lo hacía apretar con fuerza las llantas de la silla, recordándole que no podía correr ni defenderse. Estaba más vulnerable que nunca, dependiente incluso para llegar al baño. En ese escenario, una mañana sofocante, uno de los guardias anunció: «Visita para ti». El tono llevaba un leve matiz de burla, como si ya supiera que aquella conversación no sería común. Lo llevaron hasta la sala de visitas, donde la luz fría fluorescente no lograba ocultar las paredes amarillentas por el tiempo. Se estacionó frente a una mesa metálica rayada, esperando ver a algún abogado o quizás a un reportero insistente. Pero, cuando la puerta se abrió, el aire pareció cambiar. Era ella, la niña del tribunal. Entró con la misma postura firme que había mostrado aquel día. La luz resaltaba el contraste entre la fragilidad de su edad y la seguridad en su mirada. Alberto, inmóvil en la silla de ruedas, la siguió con los ojos hasta que se sentó frente a él. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Solo se midieron en silencio, como si intentaran descifrar quién tenía más control del momento. Él fue el primero en romper el silencio. «Entonces, ¿estás satisfecha?», preguntó con una media sonrisa amarga. «Conseguiste lo que querías, ¿no?». Derribaste al juez Alberto, lo convertiste en un espectáculo nacional. El tono llevaba más orgullo herido que ira, como si todavía intentara mantener la armadura que lo protegió por décadas. «¿Satisfecha?», repitió ella, arqueando una ceja. «¿De verdad crees que vine aquí por satisfacción?». «No», retrucó él con una mirada desconfiada. «Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Para humillarme un poco más?». Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Todavía no entiendes, ¿verdad?», dijo casi en un susurro. «¿Entender qué?», preguntó él irritado. «El motivo por el que estás aquí, el motivo por el que perdiste todo, el motivo por el que ya no sientes tus piernas».
Cada palabra estaba medida, como si quisiera que él las absorbiera lentamente. Alberto sostuvo la mirada, pero había un creciente malestar en su pecho. ¿Y cuál sería ese motivo?, preguntó, con la voz levemente temblorosa. Ella respiró hondo, manteniendo la postura. «Yo soy Aline, tu hija». La frase cayó sobre él como un golpe invisible. Su expresión se endureció, como si intentara resistirse, pero sus ojos traicionaron el impacto. «Eso es imposible», balbuceó. «Nunca tuve una hija». Ella no apartó la mirada ni por un segundo. «Mi madre se llamaba Cristina». Al escuchar el nombre, Alberto quedó paralizado. Un frío le recorrió la espalda y el corazón le latió con fuerza. La recordaba. Cristina era una trabajadora de limpieza que trabajaba en el tribunal. Habían tenido un romance, encuentros secretos en pasillos vacíos, miradas que duraban más de lo permitido. No puede ser», murmuró casi sin voz. «Claro que puede», continuó ella. «Cuando quedó embarazada de mí, no solo negaste que fueras el padre, también la despediste y difundiste mentiras que arruinaron su vida». Alberto cerró los ojos por un instante, pero la voz de ella lo devolvió con violencia. «Mi madre y yo morimos en un día de invierno, un frío cortante, tan intenso que quemaba la piel. Ella y yo morimos en la extrema pobreza, mientras tú estabas sentado en una oficina con calefacción, recibiendo dinero para manipular decisiones». Aline hizo una pausa, sus ojos brillando con dureza. «Seguiste viviendo como si nada hubiera pasado, y me borraste de tu memoria». Él negó con la cabeza, incrédulo. «Eso no es posible. Tú no puedes estar aquí». «Sí puedo», respondió ella firme. «Soy el espíritu de la hija que intentaste olvidar, y estoy aquí por una razón, para recordarte quién fuiste y a quién abandonaste». La sala pareció encogerse a su alrededor. Las paredes, el sonido distante de pasos en el pasillo, todo desapareció por un momento. Solo estaban ella y esa mirada que atravesaba años de negación y mentira. Y Alberto, por primera vez, sintió que no tenía a dónde huir. La niña se marchó sin despedirse, sin mirar atrás. La puerta de la sala de visitas se cerró, y Alberto fue llevado de regreso a su celda. El sonido metálico de las ruedas de la silla raspando el suelo resonaba en el pasillo estrecho, mezclándose con el eco distante de rejas cerrándose. Cuando el guardia lo dejó solo, el silencio pareció pegarse a las paredes, sofocante. Alberto quedó inmóvil, las manos sobre sus piernas inertes, intentando procesar lo que había escuchado minutos antes. «El espíritu de mi hija, Cristina». El nombre seguía palpitando en su mente como una herida antigua que nunca había cicatrizado. Los recuerdos llegaron como una avalancha incontrolable. Vio a Cristina en su memoria, el cabello recogido en un moño sencillo, la sonrisa tímida cuando se cruzaban en el pasillo del tribunal, los encuentros furtivos en salas vacías. Recordó la noche en que ella le confesó el embarazo y cómo él, frío y calculador, solo ajustó la corbata y dijo que aquello no podía pasar. Se vio firmando su despido y sintió el peso de la mirada herida que ella le lanzó antes de marcharse. Una imagen particularmente dolorosa se formó. Cristina caminando sola por una calle cubierta de fina nieve, abrazándose a sí misma para entrar en calor, mientras su vientre ya crecía. Al fondo él mismo, en una oficina calefaccionada, contando un sobre de dinero recién recibido para manipular otra decisión judicial. Y luego, la escena descrita por Aline tomó forma en su mente. Una habitación húmeda, la madre y la hija juntas, en el frío de un invierno implacable, respirando con dificultad, hasta que el silencio lo cubrió todo para siempre. La noche cayó y no pudo dormir. Se giró en la estrecha cama, escuchando el tintinear distante de llaves, hasta que los pasos firmes de un guardia anunciaron otra visita. Su corazón se aceleró. La puerta se abrió y Aline entró con la misma postura firme, pero esta vez había algo más suave en su mirada.
Arrastró una silla y se sentó frente a él. Por unos segundos, solo se miraron. «Lo siento mucho, hija. Perdóname», dijo él, con la voz ronca, casi quebrada. Aline inclinó la cabeza estudiando su rostro. Una ligera sonrisa apareció, pero no era de felicidad. «Te perdono, pero no volví a este plano para perdonarte». Las palabras cayeron pesadas. «Tampoco volví para destruir tu vida y quitarte el movimiento de tus piernas». Él frunció el ceño, confundido. «Entonces, ¿por qué volviste?» «Volví para ayudarte a arreglar las cosas». Su voz era firme, pero había un calor detrás. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo mostrarte cómo usar el tiempo que te queda para algo que valga la pena». Alberto respiró hondo, sintiendo algo extraño en el pecho. No era ira ni orgullo herido, sino un peso distinto, la urgencia de actuar. «Eso es lo que quiero hacer», dijo, en un tono que incluso a él le sorprendió, porque había sinceridad allí. Aline se recostó ligeramente, como si evaluara su respuesta, y luego asintió. No hubo un apretón de manos, ni palabras solemnes, pero ambos sintieron que un pacto se había sellado en el aire, como una cadena invisible que los unía. Al salir, ella miró por encima del hombro y por un instante, Alberto creyó ver el reflejo de Cristina en la mirada de la niña. No dijo nada, pero supo que aquella presencia no era solo de carne y hueso. Había algo más grande guiando ese reencuentro. Y, por primera vez en años, sintió que el futuro podía ser más que una prolongación de errores. La puerta de la sala de visitas se cerró tras Aline, pero su presencia quedó impregnada en el aire de la celda. Sus palabras seguían resonando en la mente de Alberto como martillazos. Arreglar las cosas. Por primera vez en años, no sentía la ansiedad de proteger su imagen, sentía la necesidad urgente de reparar, de alguna manera, un pasado que parecía irreparable. Pasó la noche en vela, mirando el techo, escuchando el sonido distante de pasos y llaves, y cada ruido parecía reforzar la decisión que ya había tomado. No sería más cómplice del silencio. A la mañana siguiente, llamó a uno de los guardias. «Quiero hablar con el fiscal encargado de mis investigaciones», dijo con un tono calmado pero definitivo. Horas después, sentado frente a una mesa metálica, comenzó a abrir la caja negra de su pasado. Nombre por nombre, caso por caso, expuso esquemas que iban desde el soborno más simple hasta manipulaciones millonarias de procesos. Habló de reuniones secretas en oficinas lujosas, de sobres discretos que se deslizaban bajo carpetas, de sentencias preescritas entregadas por abogados influyentes. La primera delación cayó como una bomba. Los titulares lo gritaban en las portadas. «Ex juez revela red de corrupción en las altas esferas». Políticos y empresarios señalados en tramas judiciales. En los pasillos de la prisión, el ambiente cambió. Algunos reclusos lo miraban con un respeto silencioso, otros con un odio abierto, susurrando amenazas al pasar frente a su celda. Una madrugada despertó con el sonido metálico de algo golpeando los barrotes, un claro aviso de que estaba tocando intereses peligrosos. Aún así, continuó. Cada declaración era una inmersión en recuerdos que lo avergonzaban, pero también una liberación gradual. Cuando reabrieron casos antiguos gracias a su información, escuchó por primera vez las historias de las víctimas. En una pequeña y sofocante sala, una mujer contó, con lágrimas en los ojos, cómo perdió la custodia de su hijo por una sentencia comprada. Un hombre mayor relató haber pasado 10 años preso injustamente, viendo su vida desmoronarse. Alberto escuchaba, y cada palabra parecía coser un remiendo doloroso en su alma. Las noticias comenzaron a mostrar imágenes conmovedoras. Madres abrazando a hijos liberados, familias reuniéndose después de décadas. Para el público, eso era justicia. Para Alberto, era una mezcla de alivio y tormento, porque cada reparación le recordaba que él había sido el causante del daño inicial. La silla de ruedas
se había convertido en un recordatorio constante de su fragilidad y de la deuda que arrastraba, pero la reacción fuera de los muros de la prisión también creció. Comenzaron a llegar cartas anónimas, algunas de agradecimiento, otras de amenaza. «No vivirás para terminar lo que empezaste», decía una, escrita a mano con letras temblorosas. Aline, en sus visitas esporádicas, escuchaba sus relatos y solo asentía, como si ya supiera que esta era la consecuencia inevitable de hurgar en heridas tan profundas. A pesar del miedo y de las noches en vela, sentía que algo nuevo crecía dentro de él. No era orgullo, era una sensación de misión. La certeza de que, incluso sin poder usar las piernas, estaba caminando hacia un lugar en el que, al final, podría mirar a los ojos a Cristina y a Aline sin apartar la vista. Habían pasado 15 años desde que Alberto fuera condenado. El día comenzó como tantos otros en prisión. El chirrido de las puertas de hierro, el aroma a café aguado proveniente del comedor y el eco lejano de las voces de los reclusos mezcladas con el retumbar de los pasos de los guardias. Alberto estaba sentado en su celda, hojeando lentamente un manojo de cartas que guardaba con sumo cuidado. Eran cartas de personas a las que había ayudado a recuperar la libertad, agradecimientos escritos con caligrafías temblorosas, palabras que leía casi todos los días como un recordatorio de que, incluso allí, aún podía hacer algo bueno. Fue entonces cuando escuchó pasos firmes y el tintinear de llaves deteniéndose frente a su puerta. «Alberto, prepare sus cosas», dijo el director de la prisión, con un tono grave pero respetuoso. «Hoy es el día. Está libre». Por un momento él solo lo miró, como si no hubiera entendido. «¿Libre?», repitió casi en un susurro. «Cumplió su condena. 15 años», confirmó el director. «Es hora de irse». Las palabras cayeron sobre él con un peso indescriptible. 15 años, una eternidad, y al mismo tiempo, un parpadeo. Al ser conducido a la sala donde recibiría sus pertenencias, una oleada de recuerdos cruzó su mente. 15 años desde aquel día en el tribunal, 15 años desde la revelación de Aline. 15 años siendo guiado por ella, en visitas constantes, siempre con palabras firmes y una mirada que no le permitía desviarse del camino. Recordaba con claridad la primera vez que ella le dijo: «Si quieres honrarme, vive de forma que mamá se sentiría orgullosa». Y así vivió. Ayudó a derribar a nombres poderosos, reabrió casos olvidados, pidió perdón a quienes quisieron escucharlo y a quienes no quisieron también. En la sala de visitas, antes de salir, Aline lo esperaba. En cuanto la vio, la misma sensación que había experimentado en cada encuentro durante esos años regresó. Era como si su presencia trajera calma y al mismo tiempo un peso sobre sus hombros. Ella sonrió levemente, pero sus ojos mantenían aquel brillo intenso. «Entonces llegó el día», dijo ella rompiendo el silencio. «Sí, y no sé qué pensar», respondió él con una sonrisa triste. 15 años, Aline. Estuviste conmigo en todos ellos. No sé cómo habría soportado sin ti». «No era para soportar», replicó ella suavemente. «Era para cambiar. Y cambiaste». Él bajó la cabeza por un instante, con la carpeta que contenía sus cartas y anotaciones sobre el regazo. «No sé si cambié lo suficiente. Aún cargo con todo lo que hice. Lo que importa es que no huyas del peso», dijo ella inclinándose hacia adelante, «y que cada paso que diste fue en la dirección correcta. Por eso estoy aquí, hoy, del lado de afuera de este portón». Cuando el portón principal se abrió con un estruendo, Alberto sintió que el corazón se le aceleraba. Miró a su hija, o a lo que creía que era su espíritu, y por un instante olvidó la silla de ruedas, las arrugas, el tiempo. Solo veía su rostro, idéntico al de cuando había entrado en prisión. «¿Vas a seguir conmigo afuera?», preguntó, casi temiendo la respuesta. Ella sonrió, pero no contestó de inmediato. «Afuera,
es donde empieza la próxima parte. El viento frío de la mañana le acarició el rostro cuando cruzó el portón. Aline estaba a pocos pasos, inmóvil, esperándolo. Al acercarse, notó que, a pesar de los años, ella parecía intocada por el tiempo, como si el peso del mundo no hubiera podido alcanzarla. El portón aún se balanceaba lentamente detrás de Alberto, soltando un chirrido bajo cuando se detuvo frente a Aline. El viento frío de la mañana hizo ondear levemente la tela de su saco gastado, trayendo consigo el olor a tierra húmeda. La observó en silencio, como intentando memorizar cada detalle. El brillo sereno en sus ojos, la leve curvatura de sus labios, la manera en que el sol naciente parecía formar una corona de luz alrededor de su cabeza. Por un instante, tuvo la sensación de que el mundo entero se había detenido para presenciar aquel encuentro. «Tú no has cambiado nada», dijo él, con la voz entrecortada. «Pareces exactamente la misma que cuando me enfrentaste en el tribunal». Aline sonrió de lado, casi imperceptiblemente. «Y tú has cambiado mucho, papá». La palabra papá salió de su boca con tanta naturalidad que Alberto sintió un nudo en el pecho. 15 años esperando escuchar aquello de forma tan desarmada. Tragó saliva, buscando las palabras. «Fuiste tú quien me mostró cómo. Cada vez que venías a visitarme, cada historia que me hiciste escuchar, eso fue lo que me mantuvo vivo». Ella dio un paso adelante, con los ojos fijos en él. «Pagaste por tus errores. Corregiste lo que pudiste. No huiste del dolor ni de la responsabilidad». Hizo una breve pausa, respirando hondo. «Y ahora, ya no necesitas esa silla». Alberto abrió los ojos con incredulidad, como si hubiera escuchado algo imposible. ¿Qué? Aline se arrodilló frente a él, colocando las manos sobre sus piernas inmóviles. «Ahora que ya cumpliste tu parte, estás listo para ser libre. De verdad». Un calor suave comenzó a extenderse por su cuerpo, subiendo de los pies a los muslos, como si la vida volviera a circular por caminos olvidados. Alberto abrió los ojos de par en par y se aferró instintivamente a los brazos de la silla. «Aline, ¿qué está pasando?», preguntó con la voz temblorosa y los labios entreabiertos. «Confía en mí», respondió ella con firmeza. Siempre se trató de eso, confiar. Su respiración se aceleró. Sintió un hormigueo intenso, primero en los dedos de los pies, luego en los músculos de las piernas. Poco a poco, el cuerpo comenzó a responder. Se inclinó hacia adelante, probando, y para su asombro, las piernas obedecieron. Un nudo se le formó en la garganta. «Yo estoy...». No pudo terminar la frase antes de incorporarse, vacilante, pero de pie por primera vez en 15 años. Las lágrimas brotaron sin resistencia. Dio un paso, luego otro, y antes de darse cuenta estaba frente a ella, sin la silla entre los dos. La abrazó con fuerza, como quien teme volver a perder. «Te amo, hija», susurró con la voz rota. «Yo te amo, papá», respondió ella, cerrando los ojos. Allí, en medio de la nada y de todo al mismo tiempo, un hombre que había pasado 15 años de su vida rodeado por rejas, ahora estaba rodeado solo por el calor del amor que nunca antes se había permitido sentir. El abrazo entre ellos parecía unir dos mundos. Alberto sentía los dedos de Aline presionando su espalda con delicadeza, pero con una firmeza que en silencio decía: «Estoy aquí». El calor de ese contacto parecía disolver años de frialdad, culpa y distancia, y cerró los ojos con fuerza, como si quisiera impedir que el tiempo siguiera avanzando. Su corazón latía acelerado, pero no por miedo, sino con un nuevo ritmo, el de una vida que volvía a palpitar después de tanto tiempo en silencio. Sin embargo, había algo en la respiración de ella, un compás distinto que hizo crecer en su pecho una inquietud. Se apartó levemente, manteniendo las manos sobre los hombros de Aline, y la miró a los ojos. «Aline,
dijo con la voz quebrada. No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho. No sé cómo vivir sin ti ahora. Ella sostuvo su mirada y una dulce sonrisa apareció, aunque el brillo de sus ojos traía una melancolía que Alberto reconoció de inmediato. Papá, mi misión aquí nunca fue que dependieras de mí. Fue para que aprendieras a vivir de otra manera, solo. Él frunció el ceño, apretando ligeramente sus dedos contra la tela de su blusa. Pero, ¿y yo? ¿Y nosotros? Aún tengo tanto que decir, tanto que vivir a tu lado. Ya dijiste lo que importaba, lo interrumpió ella, acariciándole el rostro con la punta de los dedos. Y ya viviste lo que necesitabas vivir conmigo. El resto es el camino que debes recorrer sin que mi mano te guíe. Posó su mano sobre su pecho. No me iré de verdad, papá. Todo lo que soy y todo lo que mamá fue, ahora vive aquí. Las palabras lo atravesaron como agujas ardientes. Parpadeó rápidamente, intentando contener las lágrimas, pero su visión ya se nublaba. Te lo prometo, dijo en un tono bajo, casi irreverente. Prometo que seguiré ayudando a las personas. Usaré cada día que me quede para reparar lo que destruí. Alina sintió con una sonrisa más amplia, aunque escondía algo de despedida. Esa es la única promesa que necesitaba escuchar, y quiero que sepas, siempre estaré cerca, aunque no me veas. Cuando el viento toque tu rostro, seré yo, recordándote que sigas adelante. El llanto finalmente lo venció. Alberto apoyó su frente contra la de ella, respirando hondo para grabar ese momento en su memoria. Te amo, más que a cualquier cosa que haya amado en la vida. Lo sé, respondió ella con ternura, y yo también te amo. Por eso nunca te abandoné, incluso cuando intentaste borrarme de tu memoria. El silencio que siguió fue denso, casi sagrado. Entonces, Aline dio un paso atrás, y Alberto sintió como si el suelo también se alejara. El viento sopló suavemente, moviendo su cabello y el vestido de ella, como si el mundo quisiera acunarla antes de partir. No, quédate un poco más, pidió él, dando un paso vacilante hacia adelante. Ella sonrió con lágrimas corriendo por su rostro y negó con la cabeza. Sigue haciendo el bien, papá. Esa ahora es tu misión, y no te rindas incluso cuando nadie te esté mirando. Poco a poco, comenzó a alejarse. Cada paso no solo aumentaba la distancia física, sino que iba desvaneciendo el lazo visible que tenían. Su silueta, iluminada por la luz de la mañana, empezó a disolverse hasta confundirse con el brillo suave del día. Alberto permaneció inmóvil, con la vista fija en ese punto, sintiendo el peso de una ausencia que, al mismo tiempo, llevaba consigo la presencia más fuerte que jamás había conocido. Y allí, en el silencio roto solo por el viento, comprendió que su amor no terminaba. Solo cambiaba de forma para seguir guiándolo de una manera nueva. Alberto permaneció varios minutos mirando el vacío donde, segundos antes, estaba Aline. El viento frío le acariciaba el rostro y cada soplo parecía llevar el eco de sus últimas palabras. Sigue haciendo el bien. Apretó la carpeta de cuero contra su pecho como si fuera a la vez un escudo y un recordatorio. Se sentía solo físicamente, pero de forma extraña, lleno por dentro, como si en su interior hubiera nacido un corazón nuevo, en el lugar del que durante años estuvo endurecido. Dio el primer paso en el camino de tierra que conducía al pueblo más cercano. El suelo estaba húmedo, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el sonido distante de los pájaros. A cada paso, miraba a su alrededor como si todo fuera nuevo. El verde intenso de los árboles, las casas sencillas a lo lejos, la risa de un niño que corría detrás de una cometa. Todo parecía más nítido, más valioso, como si hubiera sido pintado para que él lo viera. Al doblar una esquina, vio a una anciana luchando por cargar 2 bolsas pesadas. Sin pensarlo, aceleró el paso y se acercó. «Permítame ayudarla, señora», dijo tomando las bolsas con cuidado.
La mirada sorprendida y agradecida de ella fue como un bálsamo. «Dios lo bendiga», respondió, y esas palabras resonaron en lo más profundo de él. Siguió caminando, y unos metros más adelante, un hombre más joven intentaba convencer a un vendedor anciano de bajar el precio de algo que claramente valía mucho más. Alberto se acercó, intervino con calma y de forma justa se aseguró de que el vendedor no fuera engañado. No se trataba de grandes gestos, era cuestión de estar atento, de hacer en silencio lo que nadie esperaba de él, y con cada buena acción sentía que el peso de la culpa se transformaba no en olvido, sino en combustible para seguir adelante. Sabía que nunca borraría lo que hizo, pero podía elegir cada día escribir un capítulo nuevo. En lo alto de una colina se detuvo para recuperar el aliento, miró el horizonte y por un instante cerró los ojos. Un viento suave le acarició el rostro y un escalofrío recorrió su cuerpo. Sonrió. «Sé que eres tú», murmuró, como si Aline estuviera allí, invisible pero presente. El viento pareció responder, envolviéndolo con un calor inesperado, y se permitió quedarse así unos segundos absorbiendo aquella presencia. Siguió caminando, con pasos firmes, sintiéndose más ligero a cada metro. Ya no necesitaba títulos, poder o reconocimiento. La única medalla que quería llevar era la conciencia de que estaba cumpliendo su promesa. Y mientras descendía por el camino hacia un futuro incierto, comprendió que la vida, a pesar de todo, todavía le daba la oportunidad de ser útil, porque al final, la verdadera libertad no era tener las puertas abiertas, sino tener el corazón dispuesto a cruzarlas para transformar algo o a alguien. Que Alberto, que un día fue símbolo de arrogancia e injusticia, ahora caminaba no para sí mismo, sino para los demás. El pasado ya no lo definía, pero le recordaba cada día cuánto cuenta cada acto. Y con el horizonte frente a él y la silenciosa presencia de Aline a su lado, siguió adelante. No como el hombre que un día lo perdió todo, sino como alguien que finalmente entendió que ganar el alma propia es el mayor de todos los milagros. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.